Bueno, mis hermanos, vamos por favor a Hechos capítulo 13, versículo 1 al 12. Hechos 13, versículo 1 al 12. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Dios, te damos muchas gracias por esta palabra y por esta porción. En el nombre de Jesús, amén y amén. Este capítulo inicia entonces con el relato del primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Toda esta sección estará apuntando a eso, a ese primer viaje misionero. Pero en la sección de hoy vamos a ver dos aspectos puntuales: cómo el Espíritu Santo comisiona a hombres para seguir creciendo y extendiendo la obra de la iglesia, y cómo el Espíritu Santo faculta a aquellos que comisiona para vencer a los enemigos de la verdad. Es básicamente lo que veremos en esta sección que está inmersa en ese primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. ¿Qué empieza diciéndonos entonces este relato? Había entonces en la iglesia, que estaba en donde, en Antioquía, recuerden que lo hemos hablado, Antioquía es una iglesia que tuvo un gran fervor por las misiones. Es de Antioquía donde se extiende con mayor velocidad, pasión y fervor el evangelio y el reino de Dios. Y es importante partir de este hecho porque a pesar de la tarea que le fue comisionada a Pablo, Saulo y Bernabé en las citas anteriores, ellos nunca quisieron vivir o actuar separados del cuerpo, de la iglesia. Entonces, estando en la iglesia de Antioquía, en el centro de operaciones evangelísticas de la iglesia del primer siglo, nos narra Lucas que habían profetas y maestros. Entre estos estaba Bernabé, alguien de quien ya hemos leído en varias partes de Hechos de los Apóstoles, un varón piadoso cuyo nombre significa hombre de consolación, un hombre que vendió lo que tenía y lo dio a la iglesia, un hombre que era sabio en su actuar y prudente en su hablar. Este hombre hacía parte de estos varones escogidos por el Señor para llevar su palabra. Estaba Simón, el que se llamaba Niger. Niger en latín es negro. Lo que estamos diciendo acá es que este era un hombre naturalmente de tez
morena, y se cataloga de esta forma para poder dar una diferenciación a todos los Simones que los textos anteriores han mencionado. Está Lucio de Cirene y Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca. Algunos eruditos dicen que este Manaén creció y vivió junto a Herodes el tetrarca. Fue formado a su lado, caminó con él, pero por la gracia del Señor fue atraído y alumbrado en su entendimiento por el Evangelio, y ahora hacía parte del pueblo de Dios. En este momento, estos hombres, estos varones, naturalmente en compañía de la iglesia, porque siempre que la iglesia estaba reunida en adoración, ministrando la palabra del Señor, no habían unos cuantos hombres, sino un número significativo de la iglesia. No sabemos cuántos, pero sí sabemos que había iglesia y que la iglesia estaba orando, la iglesia estaba adorando al Señor, se estaba ministrando, es decir, se estaba impartiendo, se estaba dando la palabra del Señor. Pero esta iglesia fervorosa y apasionada también estaba orando y ayunando. Dos prácticas que son fundamentales en el establecimiento de la iglesia y en el avance de la misma. Y mientras estaban orando y ayunando, aparece el sujeto principal de este libro y de esta sección en particular. El Espíritu Santo dijo lo siguiente: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado. Mis hermanos, una vez más reiteramos y ratificamos que las misiones son una evidencia de una iglesia sana y que está madurando. Pues una iglesia que está creciendo de manera sana, crece también deseando que la misión del Señor se extienda a otros lugares. Y no solo lo desea, ora, ayuna para que esto no sea un simple deseo, sino una realidad. La iglesia debe anhelar que de sus filas surjan muchos misioneros, muchos pastores. Y para esto la iglesia tiene que orar y ayunar. Pero también nos enseña algo, que a la hora de comisionar, a la hora de escoger a un hombre para las misiones, esto no lo hace el pastor, esto lo hace la iglesia, pero la iglesia movida ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que comisiona a los misioneros. Y esto es algo que la iglesia de este tiempo necesita recuperar con urgencia. Pues en un afán de querer crecer y abrir iglesias, entre comillas, en otros lugares, se han tomado hombres que no han sido llamados por el Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo el que debe indicar a la iglesia quién es apto y acto para la labor ministerial. Porque cuando no es el Espíritu Santo el que comisiona a un hombre para las misiones, este hombre sufrirá una enorme frustración porque su tarea no prosperará. Tarde o temprano se vendrá abajo, pero también causará mucho daño a otros. Por eso la iglesia no puede ser ligera a la hora de comisionar a alguien a las misiones. Es que habla muy bonito, es que es muy amable, es que es muy servicial. No importa las cualidades notorias de un individuo. Nada de eso tendrá valor si este individuo no es escogido por el Espíritu Santo. No es el Espíritu quien mueve a la iglesia a nombrar a ese hombre. Hoy la iglesia está sufriendo mucho por esto, porque se nombran pastores a dedos. Es que este me gusta, este me parece, este es el esposo de mi hija, este es mi hermano. Y por intereses particulares se comisionan hombres para tareas que no han sido llamados. ¿Cuánto necesita la iglesia escoger en este tiempo varones para el ministerio?
pero varones que hayan sido escogidos por el Espíritu Santo. ¿Y esto cómo se debe hacer? En medio de una vida de oración, en medio de una vida de ayuno y dependencia a Dios y su palabra. ¿Cómo sucede eso entonces en nuestro tiempo? ¿Cómo sabemos cuando Dios ha escogido un hombre para las misiones? ¿Cómo sabemos cuando un varón está preparado para ser comisionado, para ser parte de las filas del Evangelio? La voz audible del Espíritu de Dios nos dirá, he aquí estos hombres que he escogido. No. Hoy el Espíritu Santo de Dios habla a su iglesia por medio de la palabra. ¿Cuándo sabemos que es el Espíritu de Dios el que ha escogido un varón para servir como misionero, para ser anciano de la iglesia? Cuando este varón cumple con los requisitos que el Espíritu Santo de Dios comunicó en la palabra de Dios. Cuando este varón en la vida de iglesia, de manera natural, no fingida ni forzada, vive en los términos que Dios ha establecido para aquellos que serán comisionados. Ningún varón podrá ser comisionado legítimamente para las misiones separado del marco de la iglesia. Entonces, en este punto, donde inicia este primer viaje misionero, vemos varios elementos. Primero, todo misionero, todo anciano, todo pastor debe surgir en el marco de una iglesia local. Y debe ser escogido no por las preferencias de sus miembros, sino por el Espíritu Santo, que es quien pone en el corazón de la iglesia el poder identificar y reconocer a hombres que cumplen con las cualidades descritas en la santa palabra de Dios. Y cuando esto sucede, ¿qué debe hacer la iglesia? Imponer sus manos y enviarlo. Imponer las manos en la práctica de la iglesia primitiva no era un acto místico como se propone en nuestro tiempo. La imposición de manos no era para impartir poder a Saulo, Pablo o a Bernabé. Muchos en este tiempo están buscando, usted pastor, impóngame las manos porque quiero recibir de su unción. Mis hermanos, la imposición de manos no era una transferencia mística de poder. La imposición de manos en este momento particular de la iglesia era un reconocimiento público de respaldo, donde la iglesia llamaba a estos hombres en un acto público y ponía sus manos diciendo, nosotros al poner las manos sobre estos varones estamos anunciando que van con la bendición de la iglesia, con el respaldo de la iglesia. Pues el hombre no puede hacer transferencia de poder o unción por sus manos. El que unge y el que dota con facultades sobrenaturales a sus escogidos es el Espíritu Santo. Por eso hoy hay una distorsión tan grande con respecto a la imposición de manos y se ha vuelto en un acto místico. Esto era un acto de autoridad público. El Espíritu los escoge, mueve la iglesia a discernir a estos varones en medio de una vida de oración y ayuno y enseñanza de la palabra, en una dinámica de adoración continua. Por eso la iglesia tiene que reunirse. Si la iglesia no se reúne, ¿cómo hemos de identificar a aquellos que el Señor ha comisionado para esta tarea? Y luego es la iglesia la que los envía. Un pastor no puede surgir por generación espontánea. Debe ser escogido por el Espíritu Santo en el contexto de la iglesia. Así pues vemos entonces que en este viaje misionero donde se establecerían iglesias, donde se extendería el reino de Dios, todo se hizo decentemente y en orden.
Ahora en el segundo punto, veamos cómo estos hombres que son comisionados, ¿por quién? Por el Espíritu Santo, también son facultados por el Espíritu Santo para discernir los enemigos de la verdad y poder hacerles frente. Pues una de las responsabilidades que tendrá todo aquel que es llamado a una misión, a servir al Señor, es poder hacerle frente a todo enemigo de la verdad. Versículo 4. Ellos entonces, enviados ¿por quién? Por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia. Vamos a ver si podemos verlo en un mapa. Espero sea posible que lo miremos para ver más o menos cómo se desarrolló en términos geográficos este primer viaje misionero. Estamos hablando entonces de que Bernabé, Saulo y los demás hombres mencionados están acá en Antioquía. Se movilizan luego a Seleucia y de ahí navegan hasta Chipre. Primero llegan a Salamis y luego bajan a Pasfos. Luego veremos el resto del recorrido. Es básicamente la forma en que se empieza a extender el Evangelio y el centro de operaciones, aunque recordemos que la iglesia de Jerusalén era en un sentido la iglesia madre, fue desde Antioquía donde la iglesia verdaderamente se extiende con fuerza y con poder por el fervor misionero que el Señor asignó a su pueblo. Teniendo entonces esta imagen en mente, Bernabé y Saulo viajan a Chipre y predican el evangelio por todo Chipre hasta llegar a Pafos. Qué gran tarea y qué gran labor. La incomodidad de navegar, el amor por predicar el evangelio y la diligencia de predicar en todo Chipre, como lo muestra el texto. Haciendo entonces este recorrido, se ocupan de una cosa, de anunciar la palabra de Dios. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Comisionó a hombres. ¿De dónde? De la iglesia. ¿Para qué? Para que llevaran la palabra de Dios. A eso se dedicaron. Entonces, mientras están llevando la palabra de Dios, entienden que al primer grupo al que deben llevar estas palabras es a los judíos y por eso se dirigen a las sinagogas. Pablo dice en Romanos 1:16, porque el evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Primeramente los judíos, el Señor envió a su pueblo la palabra. Pero miren lo que sucede. Mientras predicaba en aquellas sinagogas, versículo 5, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, ¿recuerdan? El familiar de Bernabé, quien los asiste en este viaje misionero. Juan Marcos, el que escribió el Evangelio de Marcos, dice que habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, un falso profeta judío llamado Bar Jesús. Bar Jesús traduce hijo de Jesús o hijo de gloria. Qué gran nombre para un falso maestro. ¿Hijo de gloria? ¿Hijo de Jesús? ¿Un hijo que perdona los pecados? Pues Jesús significa eso, el que perdona los pecados de un pueblo. Y así se hacía llamar este falso maestro, y los títulos que le dan de mago y profeta
nos permite entender en el contexto las actividades que este hombre desempeñaba, diciéndole muy seguramente a los judíos cómo vivir según los vaticinios o las profecías que él mismo efectuaba, haciendo muy seguramente señales llamativas a los ojos de los judíos. Este hombre se encontraba con el procónsul Sergio Paulo, es decir, con la máxima autoridad de aquella isla. Llamando a Bernabé, cuando llegó Bernabé y Pablo, entonces este procónsul sintió una gran curiosidad y los mandó a llamar. ¿Por qué? Deseaba oír la palabra de Dios. Hermanos, esta es la razón por la que debemos anhelar una persona quiera hablar con nosotros, porque portamos la palabra de Dios. No dice que los llamó para ver señales y milagros, aunque habían escuchado de las señales y milagros. Ellos solo se habían ocupado de una cosa, enseñar la palabra, y esto es lo que este hombre quiere escuchar. Quería oír la palabra de Dios. Pero miren lo que pasa en el versículo 8. Pero les resistía Elimás, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. ¿Qué estaba haciendo este falso maestro que decía ser un enviado de Dios y estar sirviendo a los intereses de Dios? Estaba resistiendo, estaba procurando apartar de la fe al procónsul, impidiendo que pudiera conocer la verdad del evangelio. Los falsos maestros tienen características muy comunes y muy evidentes entre todos ellos. Primero, siempre tratan de congraciarse con las figuras de autoridad o las personas económicamente de mucho poder, porque están buscando seguidores a quien puedan manipular y de los cuales puedan sacar mucho provecho. Por eso generalmente se rodean de personas que gozan de una posición de autoridad o de mucha riqueza y prestigio en los pueblos. Y Barjesús o Elimás no era la excepción. Tenía una cercanía con el procónsul, pero ahora que había llegado la verdad, un verdadero emisario de Dios solo tenía un propósito: impedir que conociera la verdad, porque perdería entonces a alguien en quien encontraba beneficios económicos y muy seguramente de posición dentro de la isla. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo. Hermanos, esto es tan importante. En el versículo 1 al 3 vemos que fue el Espíritu Santo el que los comisionó. Es el Espíritu Santo el que los envía, los aparta, los comisiona, pero también los llena. Y miren para qué los llena. Fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? ¿Por qué pudo hacer Pablo esto? ¿Porque era muy buen observador? No, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Pues el Espíritu Santo es el único que nos permite discernir la verdad del engaño. Y verdad con mayúscula, porque no hay verdades, hay una sola verdad, y esa verdad es Cristo y su palabra. Y todo falso maestro siempre está tratando de dañar, de distorsionar, de socavar la palabra de Dios. Porque aquel que conoce la palabra de Dios no podrá permanecer bajo la enseñanza de un falso maestro. Y todo el que está y permanece bajo la enseñanza de un falso maestro es porque no ha conocido la palabra de Dios. Porque no ha tenido un encuentro real con Cristo. Entonces, ¿qué hace Pablo? Denuncia la condición de este hombre.
Deja expuesto que lo que hay en él es engaño, que él es un portador de maldad y lo llama hijo del diablo. La Biblia solo habla de dos clases de hijos: hijos de Dios, hijos del diablo. Y siempre que utiliza este término la Escritura de hijos del diablo, generalmente lo está utilizando para atacar a los falsos maestros. Pero aunque estas palabras son duras y toscas, deja claro que todo aquel que no es hijo de Dios es hijo del diablo. Y aunque suena duro, no podemos decir algo diferente a lo que dice la Escritura. Ese es el título que Pablo otorgó, que el mismo Jesús otorgó a aquellos que querían ser tropiezo al Evangelio y a la predicación del mensaje de Cristo. Enemigo de toda justicia. Hermanos, una de las cosas que debe hacer todo aquel que ha sido comisionado por el Espíritu Santo es denunciar con altura el engaño y a todo enemigo de la verdad. Y la forma de hacerlo no es en un lenguaje hostil e hiriente, es a través de la verdad. Esta sección tiene mucha importancia para nosotros, porque así como Saulo tuvo que hacer frente en ese momento en particular a Bar Jesús, hoy la iglesia tiene que hacer frente a muchos falsos maestros. Hoy tenemos que hacer frente a la teología de la prosperidad, que es una perversión originada en el mismo infierno, que quiere presentarse como la verdad de Dios. ¿O qué decir de los movimientos actuales, amparados por la bandera del movimiento LGTBI, que buscan enseñar, ejemplo, que pueden haber hombres homosexuales ejerciendo el pastorado en la iglesia? Esto no es bíblico. Y si no es bíblico, no es ordenado por Dios. No es ordenado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, están sirviendo en un rol que no fue comisionado por Dios, sino por los hombres. Y tenemos que ser claros en este tiempo. Así como atacamos la teología de la prosperidad, también tenemos que denunciar ese interés bajo la bandera de la inclusión y una idea falsa del amor. Iglesia homosexual tal. Mis hermanos, la iglesia no puede estar acompañada de un título que se opone a la Escritura. Así como no puede haber iglesia de adúlteros, iglesia de fornicarios, iglesia de ladrones, iglesia de mentirosos, no puede haber iglesia de homosexuales. Porque todo pecador, cuando es redimido por gracia, recibe una nueva naturaleza. Ya no adultera, ya no fornica, ya no roba, ya no miente, ya no vive en homosexualidad. Porque el Espíritu de Dios lo hace nuevo. Y esto no es popular, esto es molesto y en un tiempo de hipersensibilidad en el lenguaje. Ayer veía una noticia de algo que sucedió en un partido de fútbol porque un árbitro se dirigió a un jugador y dijo el chico negro, entonces suspendieron el partido, sancionaron al árbitro y cuando mostraron al chico, el chico era negro. Y entonces si hubiera dicho el chico blanco, también lo hubieran sancionado. ¿Qué hubiera pasado entonces cuando hubieran leído acerca de este hombre acompañado de un título negro? Hoy estamos en una generación hipersensible de la cual se están aprovechando los falsos maestros para impedir que lo blanco se llame blanco y lo negro negro. Hermanos, tenemos que ser amorosos y amables. Pero de Saulo aprendemos, como lo hizo con Bar Jesús, que es necesario denunciar esas falsas enseñanzas que tienen acogida en medio de nuestro tiempo. Así que de una forma muy respetuosa es necesario afirmar, es una contradicción bíblica, es algo que no tiene sustento en la Escritura. Decir que hay un pastor homosexual, que hay una iglesia homosexual,
o que hay un pastor polígamo. Esto no es posible. ¿Por qué? Porque aquel que el Espíritu comisiona, aquel que faculta, cumple con los mismos requisitos que la palabra de Dios enseña. Entonces, esa facultad, ¿quién la da? El Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, nosotros no logramos diferenciar a un falso maestro de un maestro verdadero. Sin el Espíritu Santo no podremos discernir la mentira y la verdad. Por eso, no solo los misioneros, sino cada creyente necesita estar lleno del Espíritu Santo. Porque si no estamos llenos del Espíritu Santo, no podremos discernir a quién tenemos al frente. Y esto aplica en todo sentido. Y luego de exponerlo y denunciarlo, da una sentencia, recordándonos también que todos los falsos maestros recibirán una severa sentencia de parte de Dios, unos en vida y otros en el día de su muerte. Miren lo que dice. Ahora pues, he aquí la mano del Señor, está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. ¿Qué le dice Saulo? Es la mano de Dios la que está contra ti. Pablo no dijo, yo te maldigo. Es el Señor tu enemigo, porque tú te has hecho enemigo de Él al querer torcer su palabra, al presentarte como siervo de Dios sin serlo. Y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Es interesante ver que vino una ceguera física. No sabemos, pudo haber sido otro tipo de castigo, pero creo que en lo físico nos permite ver que a veces podemos ver con los ojos físicos mientras estamos ciegos en lo espiritual. Acá quedó evidente que este falso maestro estaba ciego en todo el sentido. Sus ojos espirituales estaban cerrados a la verdad de Dios. No era un hijo de Dios, aunque se presentaba como tal. Era un hijo del diablo que engañaba y dañaba a todos los que tenía cerca. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Viendo lo que había sucedido con respecto a ¿qué? Con respecto a la enseñanza que dio Saulo y Bernabé, la esencia del viaje misionero, y lo vemos anunciado en las mismas palabras, es que ellos llevaban el mensaje de Dios. ¿Qué es lo que quería impedir Bar Jesús? Que el procónsul creyera este mensaje, pero este mensaje fue tan maravilloso que el procónsul creyó en la doctrina del Señor. No dice quedó maravillado y extasiado por lo que pasó con Bar Jesús, aunque sin duda quedó maravillado. Su asombro era con la doctrina del Señor. Nosotros debemos vivir maravillados, no de los acontecimientos, de la belleza de la palabra, de la hermosura de la Escritura, pues esta tiene más valor que cualquier milagro. Vemos entonces, es el Espíritu quien escoge y aparta a hombres dentro de la iglesia para enviarlos a las misiones. En medio de una vida de oración y ayuno, iglesia, tenemos que orar y tenemos que ayunar. Tenemos que ser una iglesia que ruega para que de esta iglesia se levanten muchos misioneros, pero que sea el Espíritu Santo quien los comisione. En los siguientes meses, con la ayuda del Señor, estableceremos ya la membresía. Qué alegría que pudiéramos tener muchos ancianos para nombrar dentro de la iglesia.
Y tenemos que orar y ayunar por esto para que el Señor levante más hombres dones, más pastores maestros, más corazones inclinados a las misiones. Pero es el Espíritu el que aparta, el que escoge. Que el Señor nos guarde como iglesia de poner ancianos que no han sido escogidos por el Espíritu Santo, sino por nuestros sentidos o percepciones. Vemos también que es la iglesia la que envía. Así que mi amigo, sin importar cuánto fervor tengas por servir al Señor, nunca vayas a dejar que tu fervor salte el principio. Sirve a tu iglesia local, que en el momento en que el Señor determine comisionarte y enviarte, Él mismo moverá el corazón de la iglesia en la cual has crecido, has sido formado, has sido enseñado y de la cual serás enviado. Esto hablando en términos de una iglesia sana. Porque habrán momentos en que puedes tener un llamado del Señor y estar bajo un gobierno arbitrario, en un contexto donde el líder se ha enseñoreado de la iglesia y no permitirá que nadie aparte de él gobierne. Pero una iglesia sana no anhela tener un solo pastor, una iglesia sana anhela tener varios pastores. Y espero ustedes estén rogando para que en esta iglesia pronto hayan muchos pastores. Pero una vez el Espíritu escoge, comisiona y envía a través de la iglesia, el mismo Espíritu faculta. ¿Para qué? Para que estos siervos, estos misioneros, puedan hacerle frente a los enemigos de la verdad. Todo aquel que es un falso maestro, es decir, que enseña algo contrario a la Escritura, sin importar cuán bonito suene, es un enemigo de la verdad. ¿Y cómo enfrentamos estos enemigos de la verdad? Con la verdad. Pues la verdad siempre vencerá el engaño. No hay otra forma. La iglesia siempre ha tenido que lidiar con falsos maestros y seguirá haciéndolo. Y nuestro tiempo no es la excepción. Y para poder identificarlos y desenmascararlos, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo nos llenamos del Espíritu Santo? Al llenarnos de su palabra. Pues cuando nos llenamos de su palabra podemos discernir la verdad del error. Y esto lo hacemos no para gloria nuestra, sino para que queden expuestos aquellos que quieren ser un obstáculo para que los hombres vengan a Cristo. Miren lo que está pasando ahorita con esta iglesia a la que tanto bombo le están dando, que porque el pastor es homosexual y entonces se reúnen todos los homosexuales. Muchos hombres piensan, qué muestra de amor, qué bueno que por fin se abrió un espacio donde puedan estar las personas que luchan con este pecado. El problema es que en ese lugar no les están presentando su situación como un pecado, sino como algo que está bien. Y en lugar de llevarlos a Cristo para arrepentirse de su pecado y ser traídos a vida, les están diciendo, tranquilo, tú estás bien, ese pecado no es nada malo, no es un pecado. Y en lugar de estarles dando amor, los están conduciendo a la condenación eterna. Y sí, la homosexualidad no es nada distinto al adulterio, a la fornicación. Es como si abriéramos también un espacio. Esta es la iglesia de los adúlteros. Tranquilo, el adulterio no es pecado. Ven que acá te amamos, eso no es amor. Animar a una persona a que permanezca en una condición de pecado no es amor, es ser enemigo de la verdad. Pues el amor está basado en la verdad. La mejor muestra de amor, entonces, que le damos a un homosexual o a cualquier persona que está en pecado es, no, tranquilo, Dios te ama así como está. No, la verdadera muestra de amor es, tienes que arrepentirte, necesitas arrepentirte. Ese es el amor.
no ser cómplices de pecado. Hay muchos hombres que se han presentado como siervos de Dios y no lo son. Y sé que hay muchos que hoy no quieren congregarse en una iglesia por causa de eso. Muchos dicen, eso es mentira, eso es un engaño, las iglesias son un robo. Y por sentido común han llegado a esta conclusión al ver cómo muchos que se llaman siervos de Dios son unos engañadores. Pero déjame decirte algo. Esos falsos maestros que hoy se están enriqueciendo por causa de la religión, estos hombres que usan la palabra de Dios para justificar prácticas perversas, para engañar y manipular, así se hagan llamar siervos de Dios, no lo son, no lo son. Y has hecho bien en no querer seguirlos, pero estás haciendo mal al no buscar siervos de Dios, no perfectos, pero sí fieles a la palabra de Dios. Qué bien que no estés dispuesto a seguir a estos engañadores, pero nada te justifica que no busques a Cristo y que te unas a su cuerpo. Tú tienes que venir a Cristo, tienes que arrepentirte de tus pecados y necesitas la vida de iglesia. Así que en medio de este tiempo de maldad, el Señor ha preservado un muy buen número de iglesias fieles a Él. Y no descanses hasta encontrarla. Porque si sigues viviendo bajo tus propias enseñanzas, también te haces un enemigo de la verdad. Y no creo, y te aseguro, que es una buena alternativa ser un enemigo de Dios, un enemigo de la verdad. Estos hombres que hoy se enriquecen con el Evangelio, que hoy engañan, que hoy manipulan por medio de la palabra de Dios, son enemigos de la verdad, hijos del diablo y un obstáculo para que los hombres vengan a Cristo. Ve a la palabra de Dios. Ve al Espíritu Santo, que es quien nos dota con discernimiento. Y esto a modo de iglesia, sé que esta enseñanza obviamente es de tipo corporativo. Este primer viaje misionero nos deja en esta primera sección cómo inicia una misión, cómo el Señor escoge a sus misioneros, cómo los comisiona y cómo los faculta para el viaje misionero. Pero en lo particular también nos es un llamado importante a que seamos llenos del Espíritu de Dios para poder discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Y para esto necesitamos una vida de oración. Mira, que todo lo que tú hagas sea dirigido por el Espíritu Santo y no por sensaciones particulares. Porque cuando hacemos cosas diciendo que son de Dios, cuando en realidad son de nuestros propios impulsos, siempre terminarán mal. Ay, es que el Señor me dijo que hiciera esto. Sí, pero qué raro que el Señor te haya dicho que hagas algo contrario a su palabra. No, el Señor me dijo. Pero es que el Señor no te puede decir algo que no está en la Biblia. Siempre terminará mal. Siempre. Siempre. Todo intento de la iglesia por enviar hombres que el Espíritu Santo no ha escogido terminará en tragedia. Así que estemos orando. Estemos prestos a hacer frente a los enemigos de la verdad. No con grosería, no con arrogancia, con la verdad. Y que todo enemigo de la verdad sepa, terrible condena le espera. Porque hay de aquellos que se convierten en un tropiezo para uno de los pequeños. Señor, te damos muchas gracias por advertir desde ya a esta iglesia joven, la cual anhela en un tiempo cercano poder
enviar misioneros a donde tú así lo determines, o presentar públicamente a aquellos pastores que tú mismo escoges de este cuerpo local. Te pedimos como iglesia, desde ya, que nos dé sabiduría para discernir aquellos varones que tú escogerás de esta iglesia local para ser los próximos pastores, maestros, los próximos misioneros. Que cuando podamos discernirlos, también seamos prontos para comisionarlos a la tarea que tú les has de encomendar. Y que todos estos hombres sean llenos de tu Santo Espíritu, para que puedan, Señor, hacer frente a los enemigos de la verdad mediante la predicación de la verdad. Porque la verdad será la que dejará en evidencia al engaño y a los engañadores. Pero de manera particular te pedimos, ayúdanos, Señor, a discernir, a no actuar por impulsos o por emociones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, que la palabra de Dios nos ayude a vivir la iglesia como el Señor lo ordena, a vivir las misiones como el Señor lo ordena. Por favor, les pido de todo corazón, oren, oren por más hombres dones para esta iglesia local. Que el Señor les bendiga y una feliz semana.